En los primeros días del verano, Rocha reventó. Así calificó el intendente Aníbal Pereira la actual temporada turística, una de las mejores de los últimos años, no solo para las autoridades departamentales, sino también para operadores de la zona. Y aunque la buena noticia es que están ingresando más divisas que otros veranos, por otro lado se multiplicaron las quejas de vecinos y visitantes por ruidos provocados por las fiestas privadas. Y sin razón. Para conversar sobre estos y otros temas estamos en comunicación con el intendente de Rocha, Aníbal Pereira, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Atada a un cruel destino. Intendente Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo, un gusto. ¿Cómo está el día por allí en Rocha? Hoy, por suerte, amaneció precioso y va a ser mucho calor. Da para la playa entonces. Sí, señora, va a dar para la playa. ¿Lo encontramos en la ciudad de Rocha o por algún balneario? No, en la ciudad de Rocha. Temprano estoy en la ciudad de Rocha recorriendo. Estoy a primera hora todas las mañanas después del evento climático que tuvimos el 3 de enero, recorriendo las viviendas afectadas y el barrio que fue afectado por la turbonada, que estamos en pleno proceso de recuperación, ¿verdad? ¿Cómo es la situación ahora? ¿Cómo va ese proceso, justamente ese trabajo? Bien, la afectación fueron 110 viviendas que tuvieron voladuras totales o parciales de techo. Una vivienda hubo que ser demolida totalmente porque había quedado en condiciones de derrumbe, y otras que fueron afectadas paredes, rajaduras. Y entonces nosotros actuamos inmediatamente, el Comité Departamental de Emergencia actuó inmediatamente en el lugar. Estuvo durante una semana el barrio sin luz en sus calles, hubo que hacer todo un cambio del cableado central de la iluminación pública. Hubieron varias afectaciones, ¿verdad? Muchas caídas de árboles. Inmediatamente se hizo un relevamiento de las viviendas, dos relevamientos, uno para identificar a la familia, las situaciones de las familias, y después otro más hacia lo técnico. El lunes siguiente, o sea, a los 6 días ya estábamos empezando a entregar los materiales que llegaron del SINAE, del Sistema Nacional de Emergencia, las chapas fundamentalmente. Al otro día del evento estuvo la propia ministra de Vivienda recorriendo el lugar. También se facilitaron recursos para compras de otros materiales, y la Intendencia también está habilitando otros recursos, aparte de la solidaridad importante que ha habido, ¿no? De barracas de la zona, de comerciantes barraqueros que han donado materiales, de vecinos, se han hecho algunas actividades solidarias, el PIT-CNT donó 250 bolsas de Portland, el gremio AEBU de los bancarios donó un camión de tirantes, porque también tuvimos algunas dificultades, que en la zona no habían determinados materiales en la cantidad que se precisaba, ¿verdad? Bueno, ya llevamos atendidas viviendas que son por sus propios propietarios, que tienen capacidad de mano de obra, la reconstrucción por su cuenta, van unas 60 viviendas que se le han entregado los materiales para fundamentalmente chapas, tirantes fue lo que demoró en venir, y otros materiales que se precisan, como Portland para recuperar paredes, etcétera, o hacer vigas nuevas. ¿En qué medida la gente ha podido permanecer en sus viviendas? Es que hay mucha gente que está fuera de sus viviendas, ninguna está alojada en predios municipales, ni evacuadas. Están todos los que están fuera de su vivienda, que hay varias familias, están en casas de familiares o en otros lugares, con sus muebles que fueron retirados inmediatamente de la turbonada, y bueno, y gente que se hace un rinconcito de las piezas que les quedó bien para, mientras recupera, estar ahí, ¿verdad? Hubieron de los 110, más o menos la mitad, por sus propios medios, recuperaron sus viviendas, o sea, compraron, se endeudaron, y la otra mitad está en ese mecanismo, se están entregando los materiales, y hoy estamos trabajando en 6 viviendas, familias que no tienen mano de obra ni posibilidad de pagarla. Hay cuadrillas del Sindicato de la Construcción, hay unos 20 trabajadores de la construcción, el Zunca desde al 6.º día del evento ya estaban acá. Hay cuadrillas municipales, y el 23 de enero viene también una cuadrilla del Ministerio de Transporte para reforzar la reconstrucción. Vamos a un buen promedio, vamos a una... ¿Cuándo estiman, intendente, que puede
terminar con los trabajos o que por lo menos va a estar solucionada lo principal? Y no me aventuro a dar fecha porque siempre surge alguna dificultad, ¿no? Estamos trabajando con todas nuestras posibilidades. En las viviendas, hay viviendas que están esperando porque no tenemos mano de obra, ¿verdad? Aquellas viviendas que no tienen capacidad de recuperación por sí mismas, esas son las que van a demorar más. Estamos priorizando para que la gente entre a sus viviendas, después queda el trabajo fino. Esas viviendas están sin energía eléctrica, por ejemplo, las que no tienen techo. Claro. Y mucho hay que hacer toda la instalación eléctrica nueva. Realmente fue un golpe fuerte, ¿no? Usted decía que la ayuda ha llegado, los esfuerzos han llegado desde varios lados, mencionó el SINAE, mencionó la solidaridad de los propios vecinos. ¿Cuánto afecta la planificación presupuestal de la Intendencia un evento como este que obviamente no estaba en los planes de nadie? Sí, es así, y bueno, es de lo que tenemos que ir acostumbrándonos, lamentablemente. El año pasado tuvimos 3 eventos climáticos que nos generaron situaciones de este tipo, ¿no? Empezamos en abril y la última fue el 31 de octubre, ¿verdad? Cada 3 meses más o menos tenemos situaciones de estas que nos golpean y tenemos, como tú bien dices, no solo recursos desde el punto de vista de dinero, presupuestales, sino también en la planificación, ¿verdad? Y en recursos humanos. Ahora tenemos cuadrillas que estaban en otra prioridad de ejecución y tuvimos que llevarlo así porque esa era la prioridad, ¿verdad? Reconstruirle la vivienda a las personas que fueron afectadas. Y bueno, y ahí tenemos que ir desviando recursos y buscando formas para, dentro de las normas legales, obviamente, para contemplar estas situaciones. Intendente, le cambio de tema un poco volviendo a la cuestión de la temporada, que era lo que comentábamos al principio. Veíamos que hablando usted con el matutino La Diaria, usted decía que bueno, en el primer fin de semana del año hubo 100.000 visitantes en los distintos centros turísticos del departamento y ahí fue que utilizó esa frase que citábamos al comienzo, ¿no? De Rocha reventó. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Se mantiene esa sensación? No, después de la segunda quincena, obviamente siempre es una tendencia que baje la segunda quincena. Si bien hay gente, sin duda, sigue habiendo una buena cantidad de gente, mucha cantidad de gente, no la presencia de los primeros 15 días. ¿Verdad? Pero en relación a otras segundas quincenas de enero, en relación a otros años. No me atrevería a dar... a nosotros cuando damos elementos los damos con certeza, ¿verdad? Todavía no tienen números. Todo indica que es por encima del año pasado. Todo indica que se mantiene la tendencia de ser una temporada con características muy buenas, ¿verdad? Nosotros lo que sí tenemos, que ayer publicamos en la página del gobierno de Rocha, son de los primeros 15 días de diciembre y enero, el ingreso al departamento de Rocha por el peaje, que es el peaje que está en el ingreso a Rocha, el peaje Garzón, donde considerablemente aumentaron la cantidad de vehículos que ingresaron al departamento, teniendo en cuenta inclusive que los primeros días de enero hubo que liberar 20 veces el peaje para el tránsito, por las trancaderas de kilómetros de vehículos, ¿verdad? ¿Tienen datos de cuál es principalmente el origen de los visitantes que están llegando a Rocha este verano? ¿Cuáles son qué vendría a ser lo novedoso por ese lado? En realidad, en el caso de la movida joven, que es la que hace la diferencia mayor en los primeros 15 días, la movida joven tiene una característica como que se mueve, tiene como vida propia, ¿verdad? No hay nada que determine hacia dónde va la movida, salvo lo que es la movida propia de los boliches, ¿verdad? Y sin duda que este año se concentró, y eso hizo la diferencia fuerte para La Paloma, La Pedrería y La Guava, que es donde estaba la movida, ¿verdad? Nosotros calculamos que en los primeros días de enero La Paloma llegó a tener cerca de 45.000 turistas. Es un lugar donde viven durante todo el año, no llega a 6.000 habitantes, ¿verdad? Se multiplicó por 7 la cantidad de personas que estuvieron durante X cantidad de días en un lugar, en ese lugar. Y calculamos que por la movida de los boliches, la mitad, unos 20.000, eran jóvenes, que todas las noches iban a diferentes movidas que habían
los boliches en la Aguada, o la movida propia nocturna que había en algunos en La Paloma, o la movida particular que tiene La Pedrera, ¿verdad? Punta del Diablo este año no tuvo esa movida joven que los años anteriores venía dándose con fuerza. Sí tuvo, sin duda, un lleno total, como con otra característica de veraneantes, ¿verdad?, de turistas. Toda la costa de Rocha estuvo a full, con presencia de gente, y sigue, no con los niveles de la primera quincena, pero sí con una presencia muy por encima de lo que eran la temporada anterior. Intendente, y en materia de, por ejemplo, de turistas extranjeros, ¿hay alguna novedad, algo que haya llamado la atención respecto a los argentinos, por ejemplo, los brasileños? Sin duda que la tendencia nacional se mantiene acá. O sea, nosotros, un año más creció el turismo interno, ¿verdad? Un año más, a pesar de que nos anuncia durante todo el año que estamos en crisis, las temporadas se dan en Rocha, puedo hablar por Rocha, que año a año el turismo interno es el más fuerte en nuestro departamento. Es el de mayor presencia. No tenemos la evaluación para saber este año cuánto, pero el año pasado fue el 65% del total de los turistas. El turismo argentino es mayor, sin lugar a dudas, y el brasileño, que el año pasado había caído fuerte, este año se nota la presencia, y hemos visto también turistas chilenos. Nosotros tenemos 25 puestos de informe turístico, que ahí es y aparte de tener informantes que hacen encuestas permanentes, es donde nosotros vamos teniendo una evaluación momento a momento de lo que sucede, de los problemas que se generan y de la situación que tenemos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos esa tendencia y vemos cuál es la presencia de turistas en nuestras playas, ¿no? ¿En qué aspectos trabajó la Intendencia este año de cara a la temporada? Nosotros trabajamos para que pase esto, para que venga mucha gente. Por eso yo decía, medio en broma y medio en serio, que quejarnos siempre nos vamos a quejar por algo, porque si no perdemos la capacidad de tener ese deporte a mano, ¿verdad? Pero lo que nos quejamos por lo que peleamos, de que hubiera mucha gente, porque los problemas que se generaron en Rocha en particular este verano es por la cantidad de gente que vino, ¿verdad? Y si uno hace algún tipo de comparación de la cantidad de problemas que tuvimos con la gente que hubo, es absolutamente mínima los problemas, ¿verdad? Intendente, pero en materia de infraestructura, por ejemplo, o de infraestructura en la que hayan invertido en el departamento a lo largo del año, de cara a la temporada, o en materia también de promoción mismo del departamento como tal, ¿qué se había hecho? Bien, promoción, nosotros es un elemento que año a año fortalecemos esa herramienta porque es fundamental. La promoción dentro del país, ¿verdad? En diferentes eventos de llegada nacional e internacionales que se desarrollan en nuestro país y en la región, fundamentalmente Argentina y Brasil, pero este año también participamos en instancias en Paraguay y en Chile, ¿verdad? Durante todo el año son las instancias de promoción que debemos participar y lo hacemos obviamente en conjunto con el Ministerio de Turismo, ¿verdad? En materia de infraestructura, a pesar del año que tuvimos, que es lo que hablábamos recién, de las dificultades que tuvimos que desviar maquinarias, una cantidad de cosas, lo que fueron las inundaciones de abril u otros problemas que tuvimos, o lo que pasó en Aguas Dulces, ese es el ejemplo más claro, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo se llegó con Aguas Dulces, por ejemplo? En Aguas Dulces llegamos perfecto, a pesar de todas las dificultades que tuvimos, las instancias judiciales, de las acciones de amparo, que luego la Intendencia presentó, su fundamento y se dio al lugar, pudimos limpiar la playa, y Agua Dulce pudo llegar a la temporada con una presentación de las mejores de los últimos años. Es así, no dicho por nosotros, porque dicho por nosotros puede ser como, bueno, se están dando autobombo. No, dicho por la gente que trabaja en los diferentes lugares, en las comisiones, o que son veraneantes o que son pobladores permanentes, ¿no? En Agua Dulce hubo que sacar de la costa más de 6.000 camiones de escombros. Hubo que recuperar calles, hubo que hacer el ingreso nuevo al balneario, hubo un trabajo importante que la presentó de manera óptima y a su vez también todo lo que es la nueva inversión, como el nuevo camino, el ingreso a baliza que se asfaltó, todo eso lo pudimos realizar a pesar de las dificultades
que se tuvieron, y también, por ejemplo, tuvimos 23 casetas de guardavidas que el agua se las llevó, y hubo que a contrarreloj, con lo que implica todos los plazos de compras públicos, etcétera, etcétera, en 40 días, hacer todo el proceso para instalarla, e inclusive mejorar las características de las casetas, hacerlas con dimensiones un poco mayores. Todo eso nos pasó el 31 de octubre, ¿verdad? Y comenzamos la temporada así, con algún retraso de instalación de caseta, pero era lógico, ¿verdad? Pero llegamos, y la temporada llegó bien, siempre hay cosas para mejorar. Siempre tenemos, y nosotros, lo que tiene que ver con infraestructura y servicio, es una tarea para nosotros siempre pendiente. Siempre hay algún escalón que tenemos que seguir subiendo. No podemos quedarnos conformes con lo que tenemos. Intendente, ¿cuánto se juega Rocha en cada temporada? Me refiero sobre todo en materia de ingresos económicos, de fuentes laborales. Se juega mucho porque la temporada es sin duda una actividad que genera ese plus, o para mucha gente la necesidad de un empleo que durante meses no lo consigue. Es así. ¿Pero tienen cifras que estimen el impacto que tiene el turismo en el departamento? No tengo ahora las cifras de los años anteriores, pero es un impacto importantísimo. Solo con determinar que un departamento como Rocha tiene en el entorno de los 70.000 habitantes, ¿verdad? E ingresan durante toda la temporada, bueno, la primera quincena hay 100.000 más. Ahí ya te da más que duplicas la cantidad de personas que viven en este territorio, con lo que eso genera, y gente que viene a disfrutar, o sea que viene a gastar un poco más, viene a estar bien, viene a invertir, viene a ir a los restaurantes. Yo, desde que tengo memoria, sinceramente se lo digo con toda la sinceridad, no recuerdo ver una temporada donde en restaurante, en La Pedrera, en La Paloma, en diferentes lugares que estuve, porque me gusta salir, así como le decía que de mañana temprano voy al lugar donde estuvo la afectación del temporal, de noche recorro algún lugar para ver cómo funciona. Más allá de los informes me gusta verlo, y hablar con la gente. Y nunca había visto cola en restaurante en mi vida, y habían cola de media cuadra en algunos restaurantes en esta zona, en toda la zona turística. Restaurante, todos los servicios los primeros días tuvieron esas situaciones, ¿no? Y bienvenido eso. Bienvenido, porque lo que queremos, que venga mucha gente, y vamos a seguir trabajando para eso. A propósito de eso, Pereira, en términos generales, ya en la segunda parte de la entrevista, luego de la tanda, iremos más a algunos detalles sobre el asunto, pero ¿qué tan bueno está que un balneario explote, como ha dicho usted? ¿Cómo se logra ese equilibrio entre el descanso que buscan las familias y la movida del público joven, que busca diversión, que tiene otros horarios? Porque ese ha sido el dilema que desde hace algunos años se le presenta al intendente de Rocha de turno, ¿no? En particular, en un departamento turístico se da no solo en Rocha, ¿verdad? Pero pasa en toda la ciudad. El Montevideo, el conflicto con la Ciudad Vieja, para nombrar algunos, ¿verdad? Son conflictos que las sociedades se generan y tenemos que resolverlo de la única manera que se pueden resolver los conflictos, interpretando la realidad, dialogando y generando normas de convivencia que nos incorporen a unos o a otros. Porque estos conflictos siempre terminan uno sobre el otro. ¿Me explico? Que quiere imponer lo que yo quiero sobre los demás, ¿verdad? Entonces, eso es imposible hacerlo. Es imposible que eso suceda. Porque si tú quieres tener una paz total en La Pedrera, y ven en turismo, o ven en otro mes, que hay sol, pero en enero sabes que tienes movida, y en carnaval también. Ya aquella pedrera hace 40 años, que tú prácticamente eras dueño de La Pedrera, que es un poco lo que la gente añora, el que ha vivido toda la vida, el que hace 60 años veranea ahí, ¿verdad? Pero tú no puedes pretender eso y a su vez alquilar tu casa en $400 por día. No puedes tener la chancha y los 4 reales. Entonces, Rocha es un departamento que ofrece en sus 180 kilómetros todas las propuestas que te puedes imaginar para descansar, para divertirte, para disfrutar de tus vacaciones. Y ese va a ser nuestro énfasis. Porque mira, La Pedrera, la foto más clara, yo la vengo diciendo, es esta. Los propietarios me hacen una denuncia penal, puedo decir que desacato la norma, cosa que no es así. Tenemos hemos enviado al juzgado correspondiente todas las actuaciones, todo lo que demuestra que efectivamente hacemos cumplir lo que tenemos que hacer cumplir. Pero siempre se le busca, ¿no?, salir por la tangente. Y por otro lado, los boliches dicen que la Intendencia no los deja trabajar. Por un lado dicen,
la Intendencia desacata, no hace nada, y por otro lado dice la Intendencia no nos deja trabajar. Intendente, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos hablando de ese tema justamente. Me dio no verte. Intendente, como decíamos en el bloque anterior, este año la movida más intensa de los jóvenes estuvo en La Paloma y sus alrededores. En épocas anteriores había sido Punta del Diablo, había sido La Pedrera, había sido La Paloma incluso algunos años antes. ¿Qué factores influyen o terminan influyendo para determinar cuál es el lugar de moda en cada temporada? Yo le decía recién, como que eso tiene vida propia, no es que se quiere instalar, o sea, yo creo que se da mucho que los boliches, particularmente el Montevideo, que tienen fuerte presencia de jóvenes, van de alguna manera promocionando las propuestas de verano, y ahí es donde se direccionan, ¿no? Donde se lanzan al mercado ofertas de promociones, de entradas, de ingresos a determinado boliche, y eso en gran medida direcciona la propuesta, ¿verdad? ¿Y la Intendencia no termina influyendo en ningún sentido? Estoy pensando, no sé, desde estímulos a determinadas inversiones o no, por ejemplo. En el caso de la Aguada, sí, por supuesto que la Intendencia direcciona la ubicación de los boliches, o cuáles son los lugares donde ese tipo de propuestas se pueden instalar. Pero no el balneario. Bueno, en el caso de la Aguada, por ejemplo, porque esa es en La Pedrera la Intendencia no habilita boliche, y es parte de la discusión y de todo este proceso que hablábamos recién, ¿verdad? En La Paloma lo que están habilitados son pagos, con una ordenanza que establece cuál es el funcionamiento. En La Pedrera, ¿no? En La Pedrera, sí, en La Pedrera. En La Paloma tampoco hay boliches, en La Paloma también lo que están habilitados son pagos. En el único lugar donde hay boliche bailable, con las características de un boliche, ¿verdad? La música más fuerte, más decibeles en la música, un horario hasta las 8 de la mañana, es en La Aguada, ¿verdad? Es en la zona de La Aguada donde hay dos boliches que ya se había dado en los años 2006, 2007, 2008, se habían instalado ahí los boliches. Luego de esto que ustedes decían, ¿no? De la contradicción que se da entre la gente que quiere descansar, se generó una movida de que la movida joven perjudicaba, etcétera, etcétera, se desestimuló la presencia de los boliches allí y fueron para Punta del Diablo. Ahora, nosotros, el año pasado, cuando asumimos el gobierno junto con el municipio de La Paloma, hicimos dos movidas fuertes al arranque. La primera fue justamente reinstalar de vuelta los boliches en La Aguada, con una propuesta a partir de la experiencia que tuvimos, organizar los mayores problemas, el tránsito, etcétera, etcétera, sobre todo la salida de los boliches, que es la gente que quiere ir a la playa a las 8 o las 9 de la mañana, y la gente que sale de los boliches, que ahí se daban problemas, ¿verdad? Pero entonces, de alguna forma, ustedes pueden incidir en cierta manera, digo. Estoy pensando en que esa movida se trasladó, entonces, como usted decía, de lo que era Punta del Diablo. No sé qué evaluación hicieron de cómo estaba últimamente la movida allí, pero cómo se terminó trasladando entonces a La Paloma, allí a La Aguada. Es que, claro, la Intendencia determina, digamos, en qué lugares se pueden desarrollar esas actividades, ¿verdad? Los boliches. El Punta del Diablo se nos dio una situación igual que la de Pedrera, la que estamos hablando ahora, ¿verdad? Y eso pasa en cada lugar donde se van a dar estas cosas, ¿no? Esa contradicción va a estar siempre. Intendente, dejamos planteada la pregunta de cómo se administra esa incertidumbre para los propios operadores turísticos, ¿no? Que no saben a ciencia cierta cuál es el balneario que va a terminar poniéndose de moda, y que incluso le puede cambiar completamente el tipo de público de una temporada a la otra. En realidad, nosotros todo lo que son las promociones de la propuesta de departamento lo hacemos en conjunto con los operadores privados dentro de lo que es la Corporación Rochense Turismo. Hay una asociación estratégica que viene dándose hace muchos años, ¿verdad? Y como le decía, esa movida no genera ninguna incertidumbre, al contrario, sabemos que se mueve así, ¿no? Lo que la administración del gobierno departamental hace es, y aún así, miren los conflictos que tenemos, es tratar de que los desarrollos de las actividades se hagan dentro del marco de convivencia razonable, porque de eso se trata. Pues si hay gente que quiere venir a divertirse, tiene todo el derecho
de venir a divertirse como el que quiere descansar, siempre que eso se haga dentro, obviamente, de los cánones de convivencia que debe darse, ¿no? Pero bueno, y ese es, digamos, la situación que se da permanentemente, y tenemos que estar, por ejemplo, este año, ruido molesto. Sí, en la Pedrera, tuvimos en los 6 primeros días 416 denuncias. Intendente, ¿alguna de esas denuncias, por ejemplo, está asociado a uno de los factores que aparece en lo que es la temporada y que cobró fuerza sobre todo en Rocha este año, que quizás no se había dado con tanto impulso en años anteriores, que son las llamadas casitas, ¿no? Principalmente en este caso en La Paloma y La Pedrera, esta movida que se centraba más bien hasta ahora en Maldonado, ¿no? Estas casas particulares que terminan realizando fiestas privadas, ¿no? ¿Qué dimensión usted entiende que está teniendo este fenómeno allí? Sin duda que nosotros, este verano en ese sentido, tuvo un salto mayor esa propuesta. Son modas que se instalan, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos que prepararnos mejor, sin lugar a duda, porque los primeros 6 días, el grueso de la denuncia, diría que el 95% de las denuncias que registramos nosotros a través de las vías que tenemos de denuncia de las personas, de los vecinos, es de fiestas privadas, en fincas privadas, ¿verdad? Que nosotros tenemos una ordenanza que ahora estamos trabajando para enviar a la Junta la modificación, donde prevé multa. Vamos a subir la multa. ¿De cuánto es hoy en día la multa? La multa hoy, en el caso de que, porque hay todo un procedimiento, ¿verdad?, de notificación, se intima, sí, pero eso sucede que los inspectores se van y suben la música de vuelta a niveles increíbles, ¿no? Entonces, la primer multa son 5 UR. Entonces, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Que estamos hablando de 5.000 pesos más o menos. Sí, incorporan la multa al valor de la fiesta, ¿verdad? Y la segunda intervención, la segunda multa son 15 UR, ¿no? Estamos trabajando en un mecanismo donde vamos a subir. Pero no los agarró medios desprevistos esa multa, teniendo en cuenta que bueno, que ya era un fenómeno que se venía dando en Maldonado, por ejemplo, y que allí cuando se aumentaron las sanciones, cambió, ¿no? Eso es claro, bueno, vamos por esa vía, ¿no? Esta es una normativa de una modificación de la ordenanza de ruido molesto, que es del año 97, y que fue modificada en el 2014, ¿verdad? Esta modificación que incorpora las multas a las fincas es nueva, tiene 2 temporadas, ¿verdad? O sea, es un proceso que se va instalando muy rápido. Nosotros llegamos a tener la denuncia, me la hicieron a mí personalmente a primeras horas de la mañana, vecinos de Puymayen, no sé si ustedes conocen Puymayen, que son el balneario más al norte de la costa atlántica uruguaya, está en el límite con la frontera brasilera. Ajá. Es un lugar de descanso absoluto, ahí el ruido mayor es el de los pájaros, ¿no? La gente que tiene vivienda ahí es obviamente para ir a descansar, y hay una colonia de vacaciones de la Asociación Magisterial, pero hubo una fiesta que se organizó por Facebook, en la cual fue una cosa de loco, 13 horas la fiesta, y enloqueció a toda la zona, pero se convocó por Facebook, tiene esos mecanismos. Bueno, nosotros tenemos que trabajar fuerte, porque no se dio solo, es lo que quiero decirle, que se van buscando los lugares para poder desarrollar ese tipo de fiesta. Uh-huh. ¿No? Que claramente va contra todo tipo de normativa y de marco de convivencia razonable, porque si quiere tener fiesta, que se haga dentro de los marcos correspondientes, en los lugares que están habilitados para hacerlo, etcétera, etcétera. De todos modos, como hablábamos antes, el fenómeno de las casitas no ha sido el único que ha generado rispideces con los vecinos de La Paloma y La Pedrera, ¿no? También está, como mencionábamos, los boliches y los restopubs. ¿Cómo se está trabajando concretamente en ese plano? Bien, como yo decía recién, que el año pasado nosotros vimos una instancia judicial ante una acción de amparo de un conjunto de vecinos de la zona de La Pedrera, donde llegamos a un acuerdo entre las partes en el juzgado, homologado por el juez competente, donde establecía que la Intendencia debe actuar de acuerdo a la normativa, y es lo que hemos hecho. El abogado de los vecinos ha dicho que nosotros hemos desacatado, nosotros tenemos la prueba de que no es así. Este año nosotros inclusive hemos mejorado el sistema de control. Por ejemplo, hemos incorporado a todos los controles inspectivos, tanto de ruido molesto como de tránsito, el sistema de cámaras que utilizan los inspectores para tener todos los procedimientos registrados, ¿verdad? Y eso garantiza los procesos
para todas las partes, ¿verdad? Así también como la incorporación en línea en el momento de la notificación o la multa correspondiente, identificando el padrón o el lugar. Y efectivamente este año nosotros a algunos pubs de La Pedrera que actuamos de acuerdo a la ordenanza vigente, que no cumplieron parte de los elementos que se establecen para cumplir con los requisitos de pub, que es la cantidad de personas que pueden incorporar en sus boliches, que son la autorización de bomberos, ¿verdad? La cantidad de entradas que se venden para ese lugar y los decibeles, el volumen de la música. Bueno, en varios, no recuerdo cuántos boliches, se le aplicó la notificación correspondiente, que una segunda notificación implica el cierre del boliche, ¿verdad? Dice boliche, pero en realidad son restopubs, porque en realidad es esa la discusión, ¿no? Son restopubs. Ahí está. Sí, los vecinos se quejan de eso, ¿no? De que aparentemente funcionan como restopubs, pero terminan pasando música como un boliche a determinada hora de la madrugada. Y por eso es la denuncia por desacato, porque entienden que se está violando la reglamentación con respecto a eso, ¿no? Bueno, eso se determinará en la justicia. Nosotros decimos que actuamos, pero se da la otra contradicción. Algunos de los propietarios que nos hacen la denuncia alquilan sus casas para quienes generan el mayor problema, que son de ruido molesto en las fincas privadas, ¿verdad? Y bueno, vuelvo al concepto original. La única manera de poder concebir es, bueno, un equilibrio justo para todas las partes. Sabes que el silencio en los cementerios ahí no va a estar. Y tampoco puede ser el bochinche absoluto que valga todo, ¿verdad? De todos modos, según informó la diaria, el juzgado letrado de segundo turno dispuso el cese inmediato de las actividades en esos centros, en esos restopubs, y lo citó usted mismo a declarar en una audiencia a marzo. Esto es lo que informaba la diaria, que agregaba que usted, sin embargo, había manifestado su desacuerdo con esa decisión y, de hecho, que los restopubs habían seguido funcionando. ¿Esto es exactamente así? No, no es así. ¿Cómo fue concretamente la situación? No es así. Nosotros estamos citados para el 7 de marzo por el juzgado, de acuerdo a la denuncia que los denunciantes realizan de desacato. Fuimos notificados 15 días después de que se anunció en medios nacionales de que estábamos citados, ¿verdad? Salió en el diario El País el 21 de diciembre la noticia, y a mí me notificaron los primeros días de enero. Pero la notificación es para citarlo a declarar, no para que cesen las actividades, los restopubs. No hubo a la Intendencia ninguna notificación con respecto a la obligación de cese, porque eso sería contradictorio con la homologación que en el propio juzgado se llevó adelante, que es lo que yo le dije recién. Una consulta más para cerrar con este tema. Algunos vecinos de La Paloma y La Pedrera han reclamado que los boliches o los restopubs, según el caso, se trasladen fuera de los centros poblados, por ejemplo, del otro lado de la Ruta 10. ¿Ustedes han evaluado esa posibilidad? Bien, en La Pedrera, hasta cerca del principio de los 2000, 2001, 2002, existían los boliches del otro lado de la Ruta 10, fuera del balneario. Hubieron 2 boliches, que yo recuerdo. Y hubieron actividades importantes que se generaron musicales ahí en esa zona. Y el motivo de cambiar los boliches fue justamente parte de lo que estamos hablando ahora. Y determinamos, y esa decisión la mantenemos, la definió el primer gobierno del Frente, el primer periodo, 2005-2010, en el gobierno de Artigas Barrio, y eso lo mantuvimos, porque instalar los boliches al norte de la Ruta 10 es exactamente lo mismo que si estuvieran en La Pedrera, ¿verdad? Y por lo tanto... Pero en materia de ruidos, por ejemplo, ¿pueden generar la misma afectación? Claro, es más, un año que estuvieron en Arachaña, que es un balneario contiguo a La Pedrera, que está a 2 kilómetros, ¿verdad? Y después se resolvió instalarlo en un lugar. Bueno, y hemos encontrado que el mejor lugar para eso es que está equidistante, es en La Aguada. Además, yo creo que la otra garantía, ¿sabes quién vive a 2 cuadras de donde están los boliches en La Aguada? El propio alcalde de La Paloma. Y yo en verano, cuando me quedo en La Paloma, me quedo con el ruido de los boliches en la ventana también. Por lo tanto, yo creo que acá lo que tenemos es que el concepto original que decíamos,
El turismo es una actividad importante para la gente, no solo económica, pero fundamentalmente económica, que tenemos que preservar y hacer todos los esfuerzos para que ese equilibrio de la propuesta turística funcione para todos, para el que quiere venir a descansar, para el que quiere disfrutar. Pero lo que no puede pasar, que a veces nos volvemos intolerantes como parte de esta ciudad, de esta sociedad, como ciudadanos, es que se haga lo que yo quiero que se haga, ¿verdad? Ahí yo le decía lo que, por ejemplo, le ponía como ejemplo de que algunos de los denunciantes sobre el tema ruido molesto de la Pedrera alquilan sus viviendas, sus fincas particulares, a no menos de $300 por día. Pero si no fuera por esa movida que tiene la Pedrera, no la alquilaban ni por las tapas. El alquiler de la Pedrera hace 15 años, antes que la Pedrera explotara digo en términos de crecimiento, no en términos de explosión, ¿verdad? Nada que ver. Yo trabajé en la Pedrera hace 15 años en la temporada, como miles de rochenses. Trabajé varias temporadas. Y muchas de estas cosas que digo porque las viví, las conozco por dentro. Conozco la Pedrera desde el primer carnaval que se generó. Después el carnaval parecía una de las 7 plagas mundiales. Y fue inventado por los propios vecinos que después lo denunciaron, porque dejó de ser una fiesta privada y pasó a ser una fiesta donde iban todo el mundo. Claro, pero esa fiesta se planteaba como una fiesta en la cual la institucionalidad, o sea, la policía, que no hubiera organización. Bueno, después se desmadró. Hoy el carnaval es un bien de todo el turismo uruguayo, del Uruguay en sí, no solo de la Pedrera y de Rocha. Es una propuesta única, donde la gente es protagonista. A propósito de lo que usted estaba diciendo del alquiler también que hacen los propietarios, ¿verdad? Que de alguna forma facilitan su hogar para estas fiestas privadas. Hay quien pregunta desde la audiencia, bueno, ¿cómo diablos se entera uno de que su casa alquilada se transforma en una casita? ¿Cómo se le avisa al propietario? ¿Hay algo establecido? ¿Hay algún tipo de mecanismo en ese sentido? ¿Cómo no le entendí bien la pregunta? Disculpe. La persona está planteando de cómo se entera que al final, bueno, su casa que alquiló se termina transformando en un lugar para hacer este tipo de fiestas, ¿no? Si hay algún mecanismo, pregunto yo, establecido por el cual... Porque digo, usted está culpabilizando de alguna manera a los propios propietarios, pero hay quienes señalan esto otro, ¿no? Que quizás no tienen los elementos para enterarse de que una noche se da este tipo de eventos. No, yo no estoy culpabilizando, estoy diciendo, tenemos todas las medidas para que esto no suceda. No estoy hablando de culpables, estoy diciendo cómo se generan las situaciones, ¿no? Yo sé de casos de gente que alquiló y fue una señora de 60 y pico de años a alquilar, ¿verdad? Y a la semana cuando lo notificamos, nunca pensaba que había 15 chiquilines y le habían dado vuelta a la casa. Cada propietario busca garantías para que justamente garantía de protección de la vivienda, deja depósito, etcétera, etcétera. Esos son los mecanismos que existen. Nosotros el único mecanismo que tenemos para tener elementos, digamos, de contralor, que es la multa, por ejemplo, es sobre el padrón, ¿verdad? No es sobre el inquilino porque no tenemos forma de ir sobre el inquilino. Entonces, esos mecanismos son, sin duda, elementos que van en el entendido de tratar de garantizar el equilibrio del funcionamiento de los lugares. Si no, fíjese, si nosotros no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, imagínese cómo podría ser la cosa, ¿no? Y estamos haciendo bastante. No es cierto que se dice que la intendencia está en falta, de ninguna manera. Intendente de Rocha, Aníbal Pereira, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, ¿eh? No, por favor, a usted, a pesar de los inconvenientes de comunicación que tuvimos. Que pase bien. Buenos días. Gracias. Igualmente.